Hola, bienvenido. Recibe un caluroso abrazo, sobre todo en estas fechas de fin de año. Es cuando hay muchos momentos emotivos. Yo le llamo momentos familiares, donde tenemos que aprovechar hasta el último segundo para poder estar con los que queremos. Hoy vamos a ver un concepto, ¿por qué hablamos tanto del nacimiento de Jesús? Pero yo quisiera repasar, porque algunos tal vez dirán, esto ya lo conozco, pero ¿cuál es el verdadero nacimiento? Y vamos a recorrer la escritura y poder tratar de abrazar por qué es necesario que nosotros debemos de nacer de nuevo siempre. Señor, delante de ti estoy para nacer. Bueno, pero sin adelantarme, acompáñeme. Padre, te doy toda la gloria, la honra y la adoración. Digno eres de ser exaltado, amado. Gracias, Señor, por darnos tanto cariño, tanto amor. Háblanos al corazón, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Si usted está en Guatemala, acompáñenos a nuestros servicios presenciales. Bien, ¿por qué es tan importante esto del verdadero nacimiento? Bueno, gira alrededor que Jesucristo, la tradición hace que nació en el mes de diciembre, aunque las investigaciones arqueológicas aseguran que debió haber sido en un mes de septiembre. Pero, ¿por qué diciembre? Bueno, porque en este mes se festejan también otro tipo de festividades y creo que se pone ad hoc. Yo lo miro desde el punto de vista, es fin de año, mucha gente está de vacaciones, se cierra un periodo y nada menos que comenzar un nuevo periodo con un corazón alegre, contento, un corazón agradecido. No hay como poder tener motivos para dar gracias. Y por eso predicaba la vez pasada por qué dar gracias, porque tenemos que examinar como recogiendo espigas, motivos para dar gracias. Bueno, de la misma manera, ¿dónde nace este concepto del nuevo nacimiento? Bueno, Jesucristo mismo, él hacía ver que un nuevo nacimiento es pues de alguna manera que la vida de él brote en el corazón, pero cuando una persona hace una declaración formal acerca de tener a Cristo en el corazón. Miremoslo como lo dijo él en Juan capítulo 3, verso 3 al 5. Y esta fue una conversación que él tuvo con Nicodemo. Nicodemo era un religioso en la época y él pues quiso llegar a oscuras en la noche para que no se dieran cuenta que él se había encontrado nada menos con Jesús, porque de alguna manera Jesús ya empezó a crear polémica, como que si fuera aquel que creaba algún tipo de revuelto o algún tipo de revolución, y eso no le gustaba a los religiosos de la época. Bueno, pero leámoslo conmigo cuando empiezan a tener esa conversación de un nuevo nacimiento. Entonces dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y aquí estamos hablando como que si fuera un segundo nacimiento. Nosotros nacemos del vientre de nuestra madre. Pero la respuesta a esta fue, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí prácticamente tenemos que entender, no es de que sea un nacimiento por físico, obviamente es imposible, pero tiene que ser es un punto donde uno reconoce algo para poder
decir que Cristo ha nacido en mi vida. Y aquí encontramos varios importantes conceptos. Uno, para que yo pueda declarar que Cristo está en mi corazón y que nace ahí, tengo que crear una declaración con mi certeza, una convicción, una declaración con convicción. O sea, eso habla de que uno debe tener un entendimiento. Entonces, cuando uno nace como bebé, uno no tiene ese tipo de entendimiento. Entonces, por eso es que se espera que uno ya tenga concepto de lo que es inclusive el bien y el mal para poder decir, yo necesito un Salvador. Y esto es cuando uno declara con su boca. Bueno, es más, Romanos capítulo 10, verso 10 dice, empieza desde el 9. El 9 dice que uno, pues con la boca confiesa para salvación. Y uno tiene que declarar que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y cuando uno hace esa declaración con certeza de corazón, uno como que hace que el Espíritu de Dios vivifica nuestro espíritu. Y el espíritu del hombre, al tener vida en él, ejerce lo que se le llama la voluntad del Padre en el individuo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Pues que todos podamos encontrar, llegar al Padre por medio de el Hijo, por medio de Jesucristo. Mire, por ejemplo, aquí en 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, como dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y mire cómo dice, pues habéis nacido, dice en el verso 23, de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, que es mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Bueno, parecieran juegos de palabras, pero es tan sencillo como decir que aquel que nace de nuevo espiritualmente por medio de una confesión, esta persona tiene una, llamémosle así, una nueva naturaleza delante de Dios, como que si fuera una nueva criatura. Y eso es lo que dice Pablo cuando se refiere a nosotros en 2 Corintios capítulo 5, 16 y 17. Léalo conmigo ahí donde está en su pantalla. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, y ya no lo conocemos así. Bueno, aquí pareciera otro juego de palabras, pero lo que da a entender es que espiritualmente, para poder conocer esos misterios de Dios, para poder conocer la voluntad del Padre, Él nos confirió, Él nos dio esa, llamémosle, esa acción de que si al creer nosotros en el Hijo, en Jesucristo, y que nazca en el corazón, yo empiezo viendo las cosas distintas. Ahora, ¿cómo dirá alguno? Mire, yo conozco a Jesús desde bebé, dirá alguno, pero no, Él tiene que nacer por medio de una acción voluntaria. ¿Y cómo sé yo que hubo una acción en mi vida diferente? Por lo que dice en el verso 17, léalo conmigo. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, el que nace de nuevo en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces lo que está diciendo aquí es que aquel que está en Cristo se da cuenta que su vida normal que tenía con ciertas tendencias, hábitos, llamémosle, pues, comportamientos, si alguno no va acorde a lo que le agrada a Dios, uno lo empieza a rechazar. ¿Por qué?
porque las cosas viejas pasaron y empiezan habiendo cosas nuevas en uno. Más de alguna vez yo les he dicho que yo antes de conocer a Cristo en mi corazón, y esto no estoy hablando de religión, solo fue de una relación que tuve personal con Él, yo era una persona muy mal hablado. O sea, yo tenía mi conversación era de que cada 3, 4 palabras había una mala palabra de por medio. Y la verdad que mis padres me decían, uy, qué boquita la que tienes. Es más, utilizaba un concepto que decía boca de carretero. Saber cómo será eso, pero da la impresión como que mi boca era llena de malas palabras. ¿Por qué la importancia de lo que uno verbaliza? Porque en el principio el Señor siempre habló de que el poder de una palabra puede crear. Por ejemplo, en los principios dice que Jesucristo mismo creó con la boca, con la voz de sus palabras, los cielos, la tierra e inclusive entidades celestiales. Esto lo vimos en el servicio, en el mensaje la semana pasada cuando hablábamos de estos mensajeros anunciadores, los ángeles. Bueno, fueron creados por Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor dice que con la boca pues se confiesa algo. Y dice que de la abundancia del corazón, de lo que hay en el corazón del hombre, eso emana la boca, eso es la fuente de la boca. Y por eso hay que tratar de siempre meditar lo que uno habla, porque la Escritura nos hace ver de que no puede ser que la boca, siendo una fuente de bendición, también sea una fuente de maldición. No puede ser, dice la Escritura. Entonces las palabras son importantes. Por eso es que cuando se refiere de Jesucristo, le hacen ver como que si Él es el verbo. Incluso eso me hace recordar un canto de este cantautor guatemalteco, Arjona, Ricardo Arjona, el cual decía verbo y no sustantivo. Bueno, ¿por qué? Porque un verbo es una acción, es una palabra que acciona algo. Y Jesucristo, Él vino y accionó con el poder de su palabra. Mire cómo dice la Escritura acerca de Jesucristo como el verbo. Y dice de esta manera: en el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Si quiere, cambiémosle. En el principio estaba la palabra que tenía movimiento, una palabra viva. Y el verbo y la palabra viva estaba con Dios. Y el verbo y la palabra viva era Dios. O sea, el Padre mismo envió a su Hijo con una declaración de sus palabras. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada menos que aquí está diciendo que el verbo, la palabra en acción, por medio de lo que Él verbalizó, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Tal como lo dice también el capítulo 1 de Colosenses. Entonces, cuando uno empieza a meditar en esto, la importancia de lo que uno verbaliza, nos damos cuenta que realmente el poder de nuestras palabras, realmente en nuestra boca hay un poder de vida y hay un poder de muerte, ¿verdad? Y por eso debemos declarar siempre cosas de bendición, no de maldición. Aunque nos hayan hecho un daño, evitar el sojuzgar a alguien, porque con la misma medida que nosotros juzgamos a la hora de señalar, miren, yo siempre he dicho, mire cuántos dedos lo señalan a usted, aquí hay 3 dedos que lo señalan, o sea que tenemos que tener cuidado lo que nosotros hacemos, con nosotros señalamos. ¿Cómo te das cuenta que Jesucristo ha nacido en ti? Porque tu forma de conducirte es distinta. Y es más, tú ya no vives en un mundo, llamémosle así, de tinieblas, en el sentido que las cosas que no le agradan a Dios, prácticamente ya las puedes diferenciar. ¿Cómo se puede ver eso? Porque Jesucristo dice que Él es la luz. Bueno, es más, cuando Jesucristo habla acerca de el paraíso, da la impresión que cuando el Adán y Eva fueron
cayeron, ahí cuando ellos salieron del paraíso y entraron a este mundo, necesitaron tener un cuerpo de carne y sangre. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque en ese momento ya empezaron a tener una vida limitada en años. Obviamente, al inicio tenían 900, 800 años, pero conforme el tiempo eso se vino reduciendo. ¿Por qué? Porque la sangre tiene vida, dice. Y esta pues se tiene un tiempo limitado con el cuerpo mismo. Entonces, en el paraíso no tenían sangre. ¿Qué es lo que ellos podrían tener? Pues se cree, bueno, no se cree, da la impresión que conforme a lo que dice la Escritura, que eran cuerpos que estaban llenos de luz, como que fuera una energía o una dimensión espiritual, pero era una luz, ¿verdad? Por eso es que dice la Escritura, mire cómo dice que Jesucristo es la luz, pero uno dice, sí, Él es la luz porque Él me lleva a una dirección correcta. Sí, correcto, pero dice que Él en sí mismo tenía luz. Léalo conmigo en este verso, siempre en el capítulo 1 de San Juan. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Ahí podríamos decir, sí, ahí está donde se mira el bien y el mal. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero Él decía que Él es la luz del mundo. Él es como el faro. Pero en sí mismo, dentro de sí, hay una luz que nos debe de guiar a todos. Y nosotros debemos de decir, Señor, de la misma luz que tú tienes, quiero tener yo también. Pero cuando estemos con este cuerpo glorificado, tenga por seguro que vamos a tener un cuerpo lleno de luz. Por supuesto que así será. Bueno, entonces, ¿cómo sabe uno si realmente con solo conocer a Jesús ya ha nacido de nuevo? Bueno, porque lo mismo sucedió cuando Él vino. Muchos le conocieron, pero no nacieron de nuevo. Y esto es por lo que dice que el mismo capítulo 1 de San Juan, que muchos, aunque lo vieron, realmente no lo conocieron tal como Él es. Léalo conmigo en este mismo verso donde dice, continuando el verso que estábamos viendo antes de la luz, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, ahí es donde dice, el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él. Y aún así, a pesar de que Él fue el creador del mundo, el mundo no le conoció en su verdadera identidad como el Salvador. ¿Pero por qué? Porque para poderlo conocer se necesita nacer de nuevo. Se necesita tener esa confesión y decirle, Señor, realmente yo sé que no me he conducido tal como a ti te agrada, perdona mis pecados y hoy quiero recibir a Jesús en el corazón. Entonces, cuando uno hace esa declaración, sucede algo en lo profundo y esto se llama que hay un nuevo nacimiento bajo la voluntad del Padre o de Dios y como que Dios festeja ese nacimiento. Seguimos leyendo aquí en capítulo 1 de Juan, que es un capítulo muy hermoso al leerlo completo, y dice de esta manera, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no le conocieron, pero todos los que le recibieron, ¿quiénes le recibieron? Aquellos que le confiesan de corazón y se arrepienten de sus pecados y lo hacen Señor y Salvador de su vida. Y dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. A los que creen, esa es una convicción voluntaria. Que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne. O sea que Dios realmente no tiene nietos. No porque mis papás hayan sido creyentes, que hayan recibido a Cristo en su corazón en su oportunidad, todos sus hijos ya son creyentes. No. Porque es voluntario, no es porque uno diga, engendré hijos cristianos y esos van a ser cristianos, no, tienen que tener la voluntad de creer.
Por eso dice, no es ni voluntad de carne, ni voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que da el querer y el hacer por su misericordia. ¿Por qué? Porque nuevamente, como hablamos, el nuevo nacimiento es algo muy especial. No es que sea místico, sino que es algo como que la Escritura dice que en ese mundo, en esa dimensión espiritual, nosotros tomamos una nueva, nos convertimos en una nueva morada. Dentro de nosotros mismos hay un espíritu que al recibir a Cristo empieza a tener vida. Y ese espíritu toma nuestro cuerpo como su morada. Es más, ¿cómo le llama? Como que si fuera un templo. Inclusive dice que nosotros no somos templo o morada del Espíritu Santo. Y por eso tenemos que cuidar este cuerpo, porque en él mora el Espíritu Santo. Y dice también entonces, si seguimos leyendo en capítulo 1 de San Juan, que el Señor Jesús se agrada que empieza a morar en nosotros. Aquel que le da la oportunidad que Cristo nazca en uno, el mismo Cristo en nosotros empieza a desarrollarse. Mire cómo dice el verso 14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta misma palabra, habitó, la misma palabra se utiliza como tabernáculo. O sea que él tabernaculizó, o sea que él hizo un templo de nosotros. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el simple hecho de que nosotros estemos conscientes que somos morada, habitación del Espíritu Santo, por cuanto Jesucristo habita también en nosotros, porque el Espíritu, o sea, Jesucristo es el mismo que el Espíritu de Dios, igual que el Padre. Él te dice, deja entonces que yo more y me desarrolle dentro de ti. Y prácticamente, si quisiéramos nosotros seguir los pasos de Jesús, tenemos que seguir los pasos que Él mismo dijo. Quien quiera seguir en pos de mí, tome que su cruz, dice, y sígame. ¿Por qué? Porque Él ya tomó la cruz. Pero el tomar la cruz, ¿cuál es el objetivo? Pues obviamente la cruz es un sinónimo de muerte. Jesucristo murió en esa cruz. Pero Él nos dice, no es que tú vayas a tener que morir como Él murió, siendo latigueado, golpeado o crucificado. No, nosotros podemos ser crucificados espiritualmente. ¿Cómo? Cuando morimos a los deseos que no le agradan a Dios. Y esa se llama naturaleza vieja. Cada vez que usted muere algo, es como que glorifica el nombre del Señor y usted viene y lo festeja. Cada vez, ¿cuándo lo podemos nosotros festejar? Cada vez que nosotros, por ejemplo, tomamos Santa Cena. Por eso siempre es bueno celebrar su muerte y su resurrección, no solo su nacimiento. Por ejemplo, es cierto que está la Semana Santa, donde muchos lo que piensan en Semana Santa es únicamente su descanso. Pero Semana Santa realmente tiene una enseñanza hermosísima, porque en ellas nosotros estamos viendo lo que debería pasar en un creyente. Morir a las cosas que no le agradan al Padre y saber que resucitamos como si fuéramos una nueva criatura, ¿verdad? Y nos damos cuenta que el morir es mejor que el vivir de una forma ajena. Como dice Eclesiastés 7:2, mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello que es el fin de todo hombre, al que vive lo hará reflexionar en su corazón. En otras palabras, tomemos el ejemplo de la Semana Santa. En la Semana Santa, en lugar de tomar una casa de banquete, en lugar de ir a festejar las vacaciones y me las merezco porque he trabajado mucho, sino que yo tomo en la Semana Santa un momento para meditar de que
Y si Jesucristo murió, yo también tengo que morir a algo. Morir a algo, y eso me tiene que hacer reflexionar en el corazón. Padre, si tú naciste, es porque yo puedo tener vida eterna en ti. Señor, tú naciste en mi corazón para que yo pueda ser como tú, para que yo pueda ser como fue nuestro amado Señor Jesucristo. El mensaje de hoy realmente es corto, pero es más una reflexión para que tú vuelvas a meditar por qué celebras estas fechas. Yo siempre creo que es importante tener estas fechas para tener esa convivencia familiar, pero que podamos reflexionar. Jesús, si tú naciste en mi vida, nueva criatura soy. Y si las cosas nuevas vinieron, las cosas viejas pasarán. Y para terminar este capítulo 1 de San Juan, que nos quedamos hasta el verso 16, ¿sabes cómo dice el verso 16? Que es el anhelo de Jesús. Pues de su plenitud todos hemos recibido la gracia sobre gracia. En otras palabras, que Él se ha vertido totalmente. Él derramó hasta su última gota de sangre para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y poder tener acceso al Padre por medio de Jesucristo. Yo hoy te animo a que le digas al Señor, Señor, nace en mi corazón y hazme una nueva criatura. Que yo pueda, Padre mío, siempre caminar contigo. Si tú hoy quisieras volver a tener esa relación con Él, a lo mejor te has alejado o tal vez te has enfriado, pero hoy el Señor te dice, hoy es un buen día para que tengamos esa comunión. Repite conmigo esta oración, repite conmigo. Dios mío, todos juntos. Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna, Espíritu Santo, ven. Gracias, Señor Jesús. Padre, yo bendigo a todo aquel que me ha estado escuchando y aquel que abrió su corazón a Jesucristo, Padre mío, dale ese milagro de la vida, el nuevo nacimiento. Y desde ya te pido, atiende sus necesidades. Si alguno tiene problemas de algún tipo de salud, Padre, declara la palabra y que reciba su sanidad. Si alguno tiene problemas en sus economías, finanzas, Señor, vea la palabra y que vea una forma de poder rescatar esa situación en la que vive. O si alguno tiene problemas en sus relaciones familiares o de trabajo o amistades, Señor, dale gracia y favor para que lo pueda resolver. Bueno, todo esto lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.